Mamá, mamá. La voz pequeña y temblorosa de Mateo resonó por toda la mansión de Polanco como un milagro que nadie esperaba. Sebastián Montalvo sintió cómo se le cortaba la respiración, cómo sus piernas casi cedían mientras corría por el pasillo de mármol hacia la habitación de su hijo. 5 años. 5 años completos sin escuchar una sola palabra salir de esos labios. Decenas de terapeutas carísimos, clínicas en Houston, especialistas europeos, tratamientos experimentales que costaban lo que un departamento entero. Nada, ni una sílaba. Y ahora, en un martes común y corriente, mientras él revisaba contratos en su oficina, esa voz dulce atravesaba las paredes como un grito de esperanza. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó completamente destrozado. Mariana, la nueva empleada que apenas llevaba 2 semanas en la casa, estaba sentada en el suelo junto a Mateo. Cantaba con voz suave una canción que Sebastián no había escuchado en décadas. Cielito lindo, mientras mecía suavemente las manos del niño entre las suyas. Y Mateo, su pequeño Mateo que jamás miraba a los ojos, que vivía en su propio universo inalcanzable, tenía los ojos brillantes clavados en el rostro de Mariana. Sonreía. Movía los labios intentando seguir la melodía, y había dicho esa palabra. Mamá. Sebastián se dejó caer contra el marco de la puerta, con un nudo brutal en la garganta y lágrimas quemándole los ojos, porque en ese instante comprendió algo devastador. Una mujer a quien apenas le pagaba 8,000 pesos al mes, había logrado en 2 semanas lo que él, con toda su fortuna, no pudo conseguir en 5 años. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas apasionadas por historias reales de superación y conexión humana, suscríbete ahora, para no perderte ninguna historia que te cambiará la perspectiva de lo que realmente importa en la vida. La residencia Montalvo en Lomas de Virreyes parecía más un museo de arquitectura contemporánea que un hogar. Ventanales del piso al techo enmarcaban vistas espectaculares del bosque de Chapultepec, pero nunca se abrían para dejar entrar el aire. Pisos de mármol italiano reflejaban una luz fría que rebotaba en muebles de diseñador donde nadie se sentaba. Obras de arte contemporáneo colgaban en paredes blancas inmaculadas, piezas que costaban fortunas pero que nadie realmente miraba. Era el tipo de casa que aparecía en revistas de decoración, perfecta en cada ángulo, vacía en cada rincón. Un castillo de cristal donde el silencio pesaba más que cualquier conversación. Sebastián Montalvo, 42 años, rostro anguloso que la revista Forbes había calificado como el de un tiburón de los bienes raíces, caminaba cada mañana por esos pasillos sin realmente verlos. Alto, cabello oscuro peinado hacia atrás con gel, trajes italianos que costaban más que el salario mensual de 3 familias completas. Había construido un imperio levantando las torres más lujosas de la Ciudad de México. Torre Reforma, Antara Residencial, proyectos que transformaron el skyline capitalino. Pero en algún punto del camino, entre contratos millonarios y juntas ejecutivas, había olvidado cómo construir algo mucho más importante. Una conexión real con su único hijo. Cada mañana, antes de salir, pasaba frente a la habitación de Mateo. A veces se detenía en la puerta, con la mano en el picaporte, queriendo entrar. Pero nunca lo hacía. Porque no sabía qué decir. Porque cada intento anterior había terminado en frustración. Porque era más fácil firmar otro cheque para otro terapeuta que enfrentar su propia incapacidad de ser padre. Mariana Ramírez, 35 años, había llegado a esa casa un lunes lluvioso de septiembre con una maleta pequeña y un corazón enorme. Originaria de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, llevaba 15 años trabajando como empleada doméstica en la Ciudad de México. Su rostro mostraba la calidez de su tierra, manos encallecidas por años de trabajo duro, ojos cafés que observaban todo con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad de esa mansión. Llevaba el cabello recogido en una trenza simple. Usaba un uniforme azul marino que la señora Montalvo había elegido porque se veía más profesional,
y caminaba con pasos silenciosos por esos pisos de mármol como si tuviera miedo de dejar huellas. Pero había algo en Mariana que la hacía diferente a las otras empleadas que habían pasado por esa casa. Una luz en la mirada cuando veía a Mateo. Una paciencia infinita. Como si entendiera algo que los demás no podían ver. Y es que Mariana guardaba un secreto. Un secreto que pronto cambiaría todo en esa casa congelada. Mateo Montalvo tenía 7 años y vivía en un mundo que nadie más podía alcanzar. Diagnosticado con autismo severo a los 2 años, había pasado los últimos 5 encerrado en un silencio que partía el corazón. No hablaba. No miraba a los ojos. Pasaba horas alineando sus cochecitos de juguete en filas perfectas, o girando una y otra vez sobre sí mismo en el mismo lugar de la alfombra de su habitación. Cuando alguien intentaba tocarlo, se ponía rígido como una tabla. Cuando había demasiado ruido, se tapaba los oídos y se mecía adelante y atrás con una desesperación que asustaba a cualquiera. Los terapeutas venían y se iban. Intentaban métodos, técnicas, ejercicios. Sebastián pagaba cualquier precio. Pero Mateo seguía igual. Atrapado, inalcanzable. Un niño hermoso de rizos oscuros y ojos enormes que parecía estar detrás de un cristal invisible que nadie podía romper. El primer encuentro entre Mariana y Mateo había sido en su segundo día de trabajo. Ella estaba limpiando la sala cuando escuchó un grito agudo que venía del segundo piso. Subió corriendo y encontró a Mateo en medio de una crisis. La terapeuta del momento, una mujer rubia con acento europeo que cobraba 3,000 pesos la hora, intentaba hacer que el niño participara en un ejercicio con bloques de colores. Mateo gritaba, se jalaba el cabello, aventaba los bloques por toda la habitación. La terapeuta lucía frustrada, a punto de rendirse como todas las anteriores. Mariana se quedó en el umbral de la puerta observando. No dijo nada, no intentó intervenir, solo observó. Y en esos segundos de observación silenciosa, notó algo que nadie más había visto. Mateo no estaba teniendo un berrinche, estaba sobrecargado. Demasiados colores, demasiada luz entrando por la ventana, demasiadas palabras de la terapeuta hablándole sin parar. El niño necesitaba silencio, necesitaba oscuridad, necesitaba paz. Mariana caminó despacio hacia la ventana, bajó las persianas hasta dejar la habitación en penumbra suave. Se sentó en el suelo, lejos de Mateo, sin mirarlo directamente, y comenzó a tararear. Bajito, casi en un susurro, una canción de cuna que su abuela le cantaba en zapoteco cuando era niña. Los gritos de Mateo fueron disminuyendo. Primero se convirtieron en sollozos, luego en respiraciones entrecortadas. Finalmente, en silencio. Se sentó en el suelo, todavía temblando, pero quieto. La terapeuta miraba la escena con los ojos muy abiertos, sin entender qué había pasado. Pero Mariana entendía perfectamente, porque ella había visto esa misma crisis cientos de veces antes, en otra persona, en otra vida. Esa noche, cuando Sebastián regresó de la oficina pasadas las 11, encontró a la terapeuta europea esperándolo en la sala. Le informó que renunciaba, que el caso de Mateo estaba más allá de sus capacidades. Era la terapeuta número 17 en 5 años. Sebastián ni siquiera sintió sorpresa, solo un cansancio profundo que le llegaba hasta los huesos. Firmó el cheque de pago, la acompañó a la puerta, y se quedó solo en esa sala inmensa y vacía. Se sirvió un whisky que no tenía ganas de tomar. Se sentó en un sofá de diseñador que era más incómodo que bonito, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que la pregunta que siempre evitaba lo golpeara de frente. ¿Y si nunca mejora? ¿Y si mi hijo se queda así para siempre? ¿Y si todo el dinero del mundo no puede comprar lo que él necesita? Arriba, en el cuarto de servicio del tercer piso, Mariana también estaba despierta, sentada en su cama angosta, sosteniendo una foto desgastada. En la imagen, 2 niños sonreían bajo un árbol de bugambilias en Oaxaca. Ella, con 10 años, y su hermano menor, Toño, con 8. Un niño de ojos enormes y sonrisa torcida que nunca aprendió a hablar, pero que le había enseñado más sobre el amor que cualquier palabra.
Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like para honrar este viaje juntos. Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador del verdadero amor. Comparte con alguien que necesita escuchar esta historia. Mariana no sabía que al día siguiente, ese silencio que cubría la casa Montalvo comenzaría a romperse. No sabía que su pasado estaba a punto de colisionar con el presente de ese niño. No sabía que iba a cambiar dos vidas para siempre. Lo único que sabía mientras apagaba la luz y cerraba los ojos era que Mateo le recordaba tanto a Toño que dolía, y que no iba a rendirse con él, aunque nadie se lo hubiera pedido, aunque nadie creyera que era posible, jamás. Al día siguiente, Mariana se levantó antes del amanecer, como había hecho todos los días de su vida desde que tenía uso de razón. En Oaxaca, se levantaba para ayudar a su madre a preparar las tlayudas que vendían en el mercado. En la Ciudad de México, se levantaba para preparar el desayuno de las familias que la empleaban. La rutina cambiaba de casa en casa, pero la disciplina permanecía. 5:30 de la mañana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Bajó por las escaleras de servicio hacia la cocina enorme de acero inoxidable que parecía sacada de un restaurante de lujo. Puso el café a gotear en esa cafetera italiana que costaba más que 3 meses de su salario. Preparó el jugo de naranja recién exprimido que el señor Montalvo tomaba cada mañana. Cortó la fruta en cubos perfectos. Tostó el pan artesanal. Todo en silencio, todo con precisión. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba en la habitación del segundo piso donde dormía un niño que llevaba 2 días viviendo en su corazón. A las 7 en punto, Sebastián bajó con su traje gris Oxford, corbata azul marino, zapatos italianos recién boleados. Se sentó en la barra de la cocina, revisó su teléfono sin levantar la vista, tomó el café que Mariana le sirvió sin decir gracias. Era su rutina. Desayunar en 15 minutos exactos, revisar correos, salir hacia la oficina. Ni siquiera preguntaba por Mateo, porque Mateo no bajaba a desayunar. Mateo no se sentaba en la mesa familiar. Mateo comía solo en su habitación, servido por quien estuviera de turno cuidándolo. Así había sido siempre. Mariana terminó de servir el desayuno y subió al segundo piso con la charola de Mateo. Galletas sin gluten, leche de almendra tibia, fruta cortada en formas específicas, porque el niño solo comía si la presentación era exactamente igual todos los días. Tocó suavemente la puerta antes de entrar. Mateo estaba sentado en el suelo junto a la ventana, con sus cochecitos alineados en 3 filas perfectas de 8 unidades cada una. Ni uno más, ni uno menos. 24 cochecitos exactos. Si alguien movía uno, Mateo gritaba hasta que todo volviera a estar en orden. Mariana dejó la charola en la mesita baja y se sentó en el suelo, a 2 metros de distancia del niño. No intentó hablarle. No intentó tocarlo. Solo se sentó ahí, respirando despacio, dejando que su presencia se volviera parte del ambiente. Había aprendido con Toño que a veces la mejor manera de acercarse era no acercarse en absoluto. Después de varios minutos, Mateo levantó la vista brevemente. 1 segundo, tal vez menos, pero fue suficiente. Mariana sonrió, apenas un movimiento sutil en las comisuras de sus labios, y volvió a bajar la mirada. No presionar, no invadir, solo estar. Mateo tomó una galleta, la olió como hacía siempre, le dio 3 mordidas exactas, la dejó. Repitió el proceso con la siguiente. Mariana observaba cada movimiento, cada patrón, cada ritual, y en su cabeza iba tomando notas mentales, igual que había hecho durante años con su hermano. Esa tarde, cuando Sebastián regresó a la casa más temprano de lo usual porque una junta se había cancelado, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco en el vestíbulo. Música, guitarra, y una voz femenina cantando en español. Subió las escaleras siguiendo el sonido hasta la habitación de Mateo. La puerta estaba entreabierta. Se asomó con cuidado. Mariana estaba sentada en el suelo con una guitarra vieja y maltratada en las manos. No era una guitarra cara.
Era una de esas que se compran en mercados de pulgas con cuerdas oxidadas y madera rayada. Pero sonaba. Mariana cantaba La Llorona, esa canción tradicional que habla de amor y pérdida con una melancolía que atraviesa generaciones. Su voz no era perfecta. No era la de una cantante profesional. Pero tenía algo. Calor. Verdad. Alma. Y Mateo, el niño que nunca prestaba atención a nada que no fueran sus cochecitos, estaba sentado frente a ella, quieto, mirándola, no directamente a los ojos, porque eso todavía era demasiado, pero mirando su boca moverse, mirando sus dedos pulsar las cuerdas, escuchando. Sebastián sintió como algo se quebraba dentro de su pecho, porque en 5 años, ningún terapeuta carísimo había logrado que Mateo se quedara quieto escuchando algo. Y ahí estaba esa mujer, esa empleada a quien él apenas conocía, logrando lo imposible con una guitarra vieja y una canción que probablemente había aprendido de su abuela. Cuando la canción terminó, Mariana dejó la guitarra a un lado y aplaudió suavemente. Mateo no aplaudió, pero sus manos se movieron. Un aleteo pequeño, rápido, junto a sus orejas. Mariana sonrió como si hubiera ganado la lotería. Sebastián no entendía qué había pasado, pero supo que era importante. Se alejó de la puerta sin hacer ruido, bajó a su oficina, cerró la puerta, y por primera vez en años, en lugar de revisar correos o hacer llamadas, se quedó sentado en su silla de cuero mirando por la ventana, pensando, preguntándose, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué Mateo respondía a ella? ¿Qué sabía Mariana que todos los especialistas con doctorados y certificaciones internacionales no sabían? Tomó su teléfono. Estuvo a punto de llamar a la agencia de empleadas para pedir información sobre ella. Pero se detuvo, porque tal vez, solo tal vez lo que estaba pasando no tenía que ver con credenciales o experiencia laboral. Tal vez tenía que ver con algo mucho más simple y a la vez mucho más complejo, con entender, con sentir, con ver a Mateo no como un caso clínico, sino como un niño. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a dormir, Mariana se quedó un rato más en la cocina, lavó los platos de la cena, limpió las superficies, apagó las luces. Pero antes de subir a su cuarto hizo algo que no debía hacer. Subió al segundo piso, caminó despacio por el pasillo, se detuvo frente a la puerta de Mateo. La abrió con cuidado. El niño dormía en su cama con dosel, rodeado de almohadas especiales y cobijas con texturas específicas. Su respiración era tranquila, su rostro relajado. Se veía como cualquier niño de 7 años, hermoso, inocente, lleno de posibilidades. Mariana se acercó, se arrodilló junto a la cama y susurró en voz tan baja que apenas era audible. Toño, si me estás viendo desde donde estés, ayúdame a ayudar a este niño. Enséñame qué hacer, porque yo sé que tiene tanto amor adentro, tanto que dar. Solo necesita a alguien que sepa cómo encontrarlo. Le acomodó suavemente una cobija que se había corrido, se levantó y salió de la habitación con lágrimas en los ojos que no permitió que cayeran. Porque llorar era un lujo que no se podía dar. Todavía no. Todavía había mucho trabajo por hacer. ¿Conoces a alguien que haya tocado vidas sin títulos ni reconocimientos, solo con el corazón? Cuéntanos su historia en los comentarios. Y afuera, en las calles de Polanco donde los coches de lujo pasaban a toda velocidad y las torres iluminadas tocaban el cielo, la noche avanzaba sin saber que en esa casa algo estaba cambiando. Lento, imperceptible todavía, pero real, porque a veces las revoluciones más grandes comienzan con gestos tan pequeños que nadie los nota. Una canción, una sonrisa, una mujer que se niega a rendirse, un niño que empieza a despertar. Los días siguientes transcurrieron con una rutina que parecía idéntica, pero que escondía cambios sutiles, invisibles para quien no supiera dónde mirar. Sebastián salía cada mañana a las 7:30. Regresaba cada noche pasadas las 10.
Firmaba cheques, cerraba contratos, construía su imperio un piso a la vez. Pero algo había cambiado en él. Ahora, antes de salir, se detenía unos segundos extra frente a la habitación de Mateo. Escuchaba. Intentaba percibir qué sucedía del otro lado de esa puerta. Y por las noches, cuando regresaba, subía directo al segundo piso antes de ir a su oficina. Se quedaba parado en el pasillo, observando por la rendija de la puerta entreabierta, viendo a Mariana sentada en el suelo junto a su hijo. A veces cantaba. A veces solo estaba ahí, en silencio, armando rompecabezas o alineando cochecitos junto a Mateo. Y el niño la dejaba. No gritaba. No se mecía con desesperación. Simplemente la aceptaba en su espacio. Eso era más de lo que Sebastián había logrado en años. Un jueves por la tarde, Sebastián llegó a la casa a las 5. Canceló una junta importante solo para estar ahí. No lo planeó. Simplemente no pudo concentrarse en la oficina sabiendo que algo estaba pasando en su casa. Algo que no entendía pero que necesitaba ver. Subió las escaleras despacio, sin hacer ruido. Se acercó a la habitación de Mateo, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Mariana estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Tenía su guitarra en las manos, y cantaba. Pero esta vez no era La Llorona, ni ninguna canción tradicional. Era Cielito Lindo, esa canción que todo mexicano conoce desde la cuna. Ay, 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 canta y no llores. Su voz llenaba la habitación, con una calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad del resto de la casa. Y Mateo, su pequeño Mateo que jamás miraba a nadie, estaba sentado frente a ella. Tenía las manos sobre las rodillas de Mariana, las palmas abiertas, sintiendo la vibración de la guitarra. Y sus labios se movían. No emitía sonido todavía, pero se movían siguiendo el ritmo de la canción, intentando formar las palabras. Sebastián se llevó una mano a la boca para contener un sollozo, porque estaba viendo algo que los médicos le habían dicho que tal vez nunca vería. Conexión, comunicación, esperanza. Mariana terminó de cantar y dejó la guitarra a un lado. Mateo retiró sus manos despacio, pero no se alejó. Se quedó ahí, sentado, balanceándose suavemente. Mariana sacó de su bolsillo una pequeña armónica. La sostuvo frente a Mateo sin decir palabra. El niño la miró. Extendió la mano con cuidado, como si el objeto fuera algo mágico y frágil. La tomó. Se la llevó a los labios. Sopló. Salió un sonido desafinado, áspero. Pero era un sonido que Mateo había creado. Y eso lo hizo sonreír. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible pero real. Mariana aplaudió suavemente. Bien, campeón. Muy bien. Mateo sopló de nuevo. Y de nuevo. Y cada vez que lo hacía, Mariana aplaudía. Sebastián observaba la escena con el corazón destrozado y reconstruyéndose al mismo tiempo, porque en ese momento entendió algo fundamental. Mariana no estaba intentando cambiar a Mateo. No estaba intentando forzarlo a ser como los demás niños. Estaba encontrándolo donde él estaba. Estaba hablando su idioma. Y Mateo, por primera vez en su vida, tenía a alguien que lo entendía. Sebastián esperó a que Mariana saliera de la habitación. La encontró en el pasillo, guardando la guitarra en su funda vieja. Mariana, tengo que hablar contigo. Ella se sobresaltó. Casi dejó caer la guitarra. Se dio la vuelta con los ojos muy abiertos. Sí, señor Montalvo. Dígame. Sebastián no sabía cómo empezar. Se pasó una mano por el cabello, aflojó su corbata. Bajaron a la cocina. Él le pidió que se sentara, pero Mariana se negó educadamente. Es que no está bien, señor. Yo soy la empleada. Siéntate, Mariana. Por favor. El tono no admitía réplica. Ella obedeció, incómoda, con las manos entrelazadas sobre la mesa de granito. Sebastián se sirvió un vaso de agua que no tenía sed de tomar, solo para hacer algo con las manos. Quiero saber qué está pasando con mi hijo. Los terapeutas no han logrado ningún avance en años, y tú llegas y en 2 semanas él te deja acercarte. Te escucha. Responde. ¿Cómo?
Mariana bajó la mirada. Permaneció en silencio varios segundos. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Yo tengo un hermano, señor. Toño. Él también es autista. Creció conmigo en Oaxaca. No tuvimos dinero para terapeutas ni doctores caros. Solo teníamos amor, y paciencia, y canciones. Así aprendí. Viendo qué le servía a él, qué lo calmaba, qué lo hacía feliz. Sebastián sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. ¿Tu hermano habla? Mariana levantó la vista. Ahora sí. Empezó a los 12 años. Palabras sueltas, luego frases. Ahora tiene 28 y trabaja en un taller de barro en mi pueblo. No habla mucho, pero cuando lo hace, dice cosas hermosas. Sebastián tuvo que sentarse. Las piernas le temblaban. Nunca me dijiste nada de esto cuando te contraté. Mariana apretó las manos sobre la mesa. Es que nadie pregunta, señor. Las señoras solo quieren saber si sé cocinar y limpiar. No les importa el resto. Además, no quería que pensara que venía a entrometerme. Solo vine a trabajar. Pero cuando vi a Mateo, híjole, señor. Cuando lo vi, era como ver a Toño de niño, y no pude quedarme de brazos cruzados. Sebastián la miró fijamente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores en las juntas de negocios, ahora estaban brillantes. Enséñame. Mariana parpadeó confundida. Señor, enséñame lo que sabes. Enséñame cómo acercarme a él, porque yo soy su padre y no sé cómo hablarle. No sé cómo tocarlo. No sé nada. Y tú sí. Así que enséñame, por favor. El silencio que siguió fue denso, cargado de emoción. Mariana tenía lágrimas en los ojos. Asintió despacio. Sí, señor. Le enseño. Pero tiene que prometerme algo, lo que sea. Tiene que tener paciencia. Mateo necesita tiempo. Necesita que usted vaya despacio, que no lo presione, que lo acepte como es. Sebastián tragó saliva. Lo prometo. Esa noche, por primera vez en 5 años, Sebastián no trabajó hasta tarde. No revisó correos. No hizo llamadas. Subió al cuarto de Mateo a la hora de dormir. Mariana estaba ahí, preparando al niño para la cama. Sebastián se quedó en la puerta, sin saber qué hacer. Mariana le hizo una seña para que entrara. Se acercó despacio, con el corazón golpeándole el pecho como si fuera a estallar. Mateo estaba en pijama, mecido suavemente por Mariana mientras ella tarareaba una canción de cuna. «Puede sentarse aquí, señor», dijo Mariana señalando el suelo junto a ella. Sebastián se sentó, torpe, sintiéndose completamente fuera de lugar en la habitación de su propio hijo. Mariana tomó su mano y la colocó suavemente sobre la espalda de Mateo. El niño se puso rígido por un segundo. Sebastián casi retiró la mano, pero Mariana susurró, despacio. «Solo déjela ahí. Respire. Cante conmigo». Y Sebastián, el magnate inmobiliario que cerraba tratos de millones sin pestañear, cantó con voz quebrada una canción de cuna que no recordaba haber cantado jamás. Y Mateo poco a poco se fue relajando bajo su mano. Si estás emocionado con lo que está pasando, deja tu like ahora. Y cuando el niño finalmente se quedó dormido, Sebastián salió de esa habitación como un hombre diferente, porque acababa de tocar a su hijo por primera vez en años. Y su hijo no había gritado, no se había alejado, lo había aceptado. Era un pequeño milagro, pero era suficiente para encender una llama de esperanza que Sebastián creía completamente apagada. Las semanas que siguieron transformaron la dinámica de la casa Montalvo, de maneras que nadie hubiera anticipado. Sebastián comenzó a llegar más temprano. Primero a las 9 de la noche, luego a las 8, eventualmente a las 6. Canceló viajes de negocios, delegó juntas. Por primera vez en una década su hijo era más importante que su imperio. Y cada tarde, sin falta, subía a la habitación de Mateo para lo que Mariana llamaba las sesiones. No eran terapias formales, no había protocolos ni manuales.
Solo un padre aprendiendo a conocer a su hijo bajo la guía paciente de una mujer que entendía el autismo, no desde los libros, sino desde el corazón. Mariana le enseñó cosas que ningún terapeuta le había explicado. Le enseñó que Mateo no ignoraba a las personas por maldad o desinterés, sino porque el contacto visual le dolía físicamente, como mirar directamente al sol. Le enseñó que cuando Mateo se mecía o alineaba sus cochecitos en patrones repetitivos, no estaba perdiendo el tiempo, sino autorregulándose, encontrando orden en un mundo que para él era caótico y abrumador. Le enseñó que los gritos de Mateo no eran berrinches, sino crisis sensoriales, momentos donde su cerebro recibía demasiada información y se sobrecargaba como un circuito eléctrico. Y sobre todo, le enseñó que el silencio de Mateo no significaba que no tuviera nada que decir, solo significaba que necesitaba otras formas de comunicarse. Un sábado por la tarde, Sebastián estaba sentado en el suelo de la habitación de Mateo junto a Mariana. Ella había traído una caja llena de instrumentos musicales simples: maracas, tamborcitos, triángulos, una flauta dulce, la armónica, que ya Mateo conocía. «Vamos a ver cuál le gusta más», dijo Mariana. «La música es un lenguaje universal, señor. A veces los niños que no pueden hablar con palabras pueden hablar con sonidos». Comenzó a tocar cada instrumento, uno por uno. Mateo observaba desde su rincón favorito junto a la ventana. No se acercaba, pero tampoco se alejaba. Mariana dejó los instrumentos en el suelo al alcance del niño y se hizo para atrás. Esperó. Sebastián también esperó conteniendo la respiración. Pasaron 5 minutos. 10. Sebastián estaba a punto de decir algo cuando Mateo se movió. Despacio, gateando sobre la alfombra, se acercó a los instrumentos. Los miró. Extendió la mano y tomó las maracas. Las agitó. El sonido llenó la habitación. Mateo sonrió. Las agitó de nuevo, esta vez con más fuerza. Y luego, pasó algo extraordinario. Comenzó a agitarlas siguiendo un ritmo. No era aleatorio. Era un patrón. Ta-ta-ta, pausa, ta-ta-ta, pausa. Mariana aplaudió emocionada. «Mírenlo. Está haciendo música». Sebastián sintió las lágrimas corriendo por su rostro sin poder detenerlas. Su hijo estaba creando, estaba expresándose, estaba comunicando algo, aunque no fuera con palabras. Pero no todo era dulzura y avances. También había retrocesos, días donde Mateo no quería salir de su cama, días donde gritaba durante horas y nadie podía calmarlo. Días donde Sebastián se sentía completamente inútil, parado junto a su hijo sin saber cómo ayudar mientras Mariana, con paciencia infinita, probaba una técnica tras otra hasta encontrar la que funcionaba. En uno de esos días difíciles, Sebastián explotó de frustración. «No entiendo. Ayer estaba bien. Ayer tocó las maracas y sonrió. ¿Por qué hoy es diferente?» Mariana, que sostenía a Mateo mientras el niño se mecía violentamente, habló con voz calmada a pesar del cansancio evidente en su rostro. «Porque así es el autismo, señor. No es una línea recta hacia arriba. Es un camino con curvas. Días buenos y días malos. Lo importante es no rendirnos en los malos». Sebastián se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. «Es que me siento tan inútil. Tú sabes qué hacer y yo no». Mariana lo miró con una ternura que lo desarmó completamente. «Usted está aprendiendo. Y eso es lo que importa. Toño tuvo suerte porque nació en mi familia y yo lo entendí desde chiquito. Pero mi mamá tardó años en saber qué hacer. Lloraba todas las noches porque creía que estaba fallando. Usted no está fallando, señor. Está aquí. Está intentando. Eso es más de lo que muchos padres hacen». Esas palabras se clavaron en el corazón de Sebastián. Porque era verdad. Durante años, había dejado que otros se encargaran de Mateo. Terapeutas, niñeras, especialistas, cualquiera menos él. Porque era más fácil pagar que enfrentar. Más fácil delegar que sentir. Pero ahora estaba ahí, presente. Y aunque no supiera qué hacer la mitad del tiempo, estaba aprendiendo. Un martes por la noche,
Cuando Mariana bajó a la cocina después de acostar a Mateo, encontró a Sebastián sentado en la barra con una laptop abierta. Estaba viendo videos sobre autismo, leyendo artículos, tomando notas. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Sabías que hay diferentes tipos de autismo? ¿Que cada niño es completamente único? Mariana sonrió mientras llenaba un vaso con agua. Sí, señor. Por eso ningún manual funciona igual para todos. Hay que conocer al niño, ver qué necesita él específicamente. Sebastián cerró la laptop. He estado leyendo sobre algo que se llama comunicación aumentativa, tableros con imágenes, aplicaciones en tablets. ¿Crees que le servirían a Mateo? Mariana se sentó frente a él, olvidando por un momento las reglas de distancia entre patrón y empleada. Tal vez, pero primero tenemos que ver si está listo. Ahorita está aprendiendo a confiar, a sentirse seguro. Cuando llegue el momento de intentar sistemas de comunicación más complejos, lo vamos a saber. Sebastián asintió, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones de vida. ¿Desde qué ciudad o país nos estás acompañando? Deja tu bandera en los comentarios. Una mañana, algo cambió. Era un miércoles común. Sebastián estaba desayunando antes de ir a la oficina cuando escuchó pasos en las escaleras. Levantó la vista y casi se cae de la silla. Mariana bajaba despacio de la mano con Mateo. El niño llevaba puesta su pijama de astronautas, descalzo, el cabello revuelto. Sebastián dejó caer su teléfono sobre la barra. Mateo nunca bajaba a desayunar. Nunca salía de su habitación por las mañanas. «Buenos días, señor», dijo Mariana con una sonrisa enorme. «Mateo quiso bajar hoy. Dije que estaba bien. Espero que no le moleste». Sebastián negó con la cabeza, incapaz de hablar. Mateo se soltó de la mano de Mariana y caminó directamente hacia la barra. Se trepó a un banco alto, el mismo donde Sebastián desayunaba todos los días. Se sentó. Miró el plato de fruta. Tomó un cubo de melón con los dedos y se lo comió. Sebastián miraba la escena como si fuera un sueño. Su hijo, sentado a su lado, comiendo junto a él. Mariana preparó el desayuno especial de Mateo, galletas sin gluten y leche de almendra, y lo colocó frente al niño. Luego se hizo a un lado, dándoles espacio. Sebastián no sabía qué hacer, qué decir. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Tomó un cubo de sandía de su plato y lo empujó suavemente hacia Mateo. El niño lo miró, lo tomó, se lo comió, y luego, en un gesto que partió a Sebastián por completo, tomó una galleta de su plato y la empujó hacia su padre. Sebastián la tomó con manos temblorosas, se la llevó a la boca, la masticó aunque sabía a cartón sin sal. Era la galleta más deliciosa que había probado en su vida, porque era un regalo de su hijo. Y los regalos de Mateo, por pequeños que fueran, valían más que todos los contratos millonarios del mundo. El cambio no pasó desapercibido. La señora que venía a limpiar los martes comentó con asombro que el niño ahora bajaba a desayunar. El chofer notó que el señor Montalvo sonreía más. Y el contador que venía cada viernes a revisar las finanzas de la casa, escuchó risas. Risas infantiles, algo que jamás había escuchado en esa residencia, que siempre parecía un mausoleo de mármol. Pero había alguien que no estaba feliz con los cambios. Alguien que observaba todo desde las sombras con resentimiento creciente. La señora Patricia, la supervisora de empleadas que había colocado a Mariana en la casa Montalvo, comenzó a recibir reportes extraños. Reportes de que la nueva empleada pasaba demasiado tiempo con el niño enfermo, que el señor Montalvo le hablaba como si fuera su igual, que había cruzado líneas que no debían cruzarse. Un sábado por la tarde, Patricia llegó sin avisar. Tocó el timbre con insistencia hasta que Mariana abrió la puerta. La mujer entró como vendaval, con su traje sastre beige y su bolsa de piel cara colgando del brazo. «Necesito hablar contigo. Ahora». Mariana la llevó a la cocina, nerviosa. Patricia se sentó en la barra, sacó una libreta de su bolsa. «He recibido quejas». Mariana sintió cómo el estómago se le caía a los pies.
¿Quejas? ¿De quién? ¿Del señor Montalvo? Patricia resopló. No, del señor no. Pero eso es parte del problema. Te estás involucrando demasiado con la familia. Tu trabajo es limpiar y cocinar, no jugar a ser la salvadora del niño. Mariana apretó los puños sobre su regazo. Yo no estoy jugando a nada, señora Patricia. El niño me necesita, y yo puedo ayudarlo. ¿Ayudarlo? Patricia soltó una risa seca. ¿Con qué credenciales? ¿Con qué estudios? Hay terapeutas profesionales para eso. Tu trabajo es otro. Mariana sintió la rabia subiéndole por la garganta, pero mantuvo la voz calmada. Esos terapeutas profesionales no lograron nada en 5 años. Yo llevo 6 semanas y Mateo ya baja a desayunar. Ya me mira. Ya toca instrumentos. Patricia se puso de pie bruscamente. Eso es exactamente a lo que me refiero. Te crees especial. Te crees indispensable. Pero te voy a decir algo, Mariana. La gente como tú es reemplazable. Siempre. El silencio que siguió fue brutal. Mariana sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero se negaba a derramarlas frente a esa mujer. En ese momento, una voz cortó el aire como cuchillo. No en mi casa. Ambas mujeres se voltearon. Sebastián estaba parado en la entrada de la cocina. Había escuchado todo. Patricia intentó recomponerse. Señor Montalvo, yo solo venía a supervisar que todo estuviera en orden. Sebastián caminó hacia ella con pasos firmes. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían. Todo está perfectamente en orden. Mariana no es reemplazable, es esencial. Y si usted vuelve a insinuar lo contrario, buscaré otra agencia. ¿Quedó claro? Patricia palideció. Señor, yo no quise... Quedó claro. Patricia tomó su bolsa, murmuró una disculpa apresurada y salió de la casa casi corriendo. Cuando la puerta se cerró, Sebastián se volvió hacia Mariana. Ella tenía las manos sobre el rostro, llorando en silencio. Sebastián se acercó, dudó un segundo. Luego puso una mano suave sobre su hombro. Nadie va a sacarte de aquí. Nadie. Tú eres parte de esta familia ahora. Mariana levantó la vista con los ojos rojos. Señor, yo solo soy la empleada. Sebastián negó con la cabeza. No, eres mucho más que eso. Eres la persona que me enseñó a ver a mi hijo. La persona que le devolvió la esperanza a esta casa. Y te lo voy a agradecer el resto de mi vida. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Sebastián le pidió a Mariana que bajara a la sala. Tenía algo que decirle. Ella bajó con el corazón acelerado sin saber qué esperar. Sebastián estaba parado frente a las ventanas que daban al bosque de Chapultepec, con las manos en los bolsillos. Cuando escuchó que Mariana entraba, se dio la vuelta. He estado pensando mucho. Sobre Mateo, sobre su futuro, sobre todos los niños como él. Se acercó a la mesa de centro. Sacó unos documentos de una carpeta. Quiero crear una fundación. Un centro especializado para familias con niños autistas, con terapias accesibles, con personal capacitado, con espacios diseñados específicamente para ellos. Mariana lo miraba con los ojos muy abiertos. Señor, eso es maravilloso. Sebastián asintió. Pero necesito tu ayuda. Necesito que trabajes conmigo en esto. Que me digas qué necesitan realmente estas familias. Qué funciona y qué no. Porque yo puedo poner el dinero, pero tú tienes el conocimiento. Mariana se llevó las manos al pecho. Señor, yo no sé nada de fundaciones. Yo solo sé de cuidar niños. Sebastián sonrió. Exactamente. Eso es lo que necesito. No quiero otro centro elegante que solo sirva para tomarle fotos. Quiero algo real. Algo que funcione. Algo como lo que tú hiciste con Mateo. ¿Qué harías tú en su lugar? Queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. Mariana se sentó en el sofá abrumada. Sebastián se sentó frente a ella. Pasaron la siguiente hora hablando. Mariana le contó sobre las familias en su pueblo que no podían pagar terapias, sobre los niños que eran escondidos porque las familias sentían vergüenza, sobre la falta de información, de recursos, de esperanza.
Sebastián tomaba notas frenéticamente en su tablet. Hacía preguntas. Escuchaba cada palabra como si fuera oro. Y en algún momento de esa conversación, algo cambió entre ellos. Ya no eran patrón y empleada. Eran dos personas unidas por un propósito común. Por amor a un niño. Por el deseo de ayudar a otros. Cuando Mariana finalmente subió a su cuarto esa noche, se sentó en su cama y miró la foto de Toño que siempre llevaba con ella. Sonrió a través de las lágrimas. Toño, hermanito, mira lo que estamos haciendo. Mira cómo tu historia está ayudando a otros. Nunca pensé que nuestro dolor se convertiría en algo tan hermoso. Afuera la Ciudad de México brillaba con millones de luces. Torres enormes tocaban el cielo. Autos lujosos recorrían avenidas anchas, pero en esa casa de Polanco, algo más valioso que todo el dinero del mundo estaba naciendo. Una familia rota que se estaba sanando. Un niño silencioso que estaba encontrando su voz. Y dos personas de mundos completamente diferentes que se habían encontrado en el lugar más inesperado. En el amor incondicional hacia un pequeño que solo necesitaba ser entendido. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Sebastián compró un terreno en La Condesa, un barrio lleno de árboles y parques, perfecto para lo que tenía en mente. Contrató arquitectos especializados en diseño sensorial, espacios con iluminación suave y ajustable, habitaciones con aislamiento acústico para niños sensibles al ruido, jardines con texturas diferentes en el suelo para estimulación táctil, áreas de calma con columpios especiales y mantas con peso, todo bajo la supervisión constante de Mariana, quien revisaba cada detalle con la experiencia de quien había vivido el autismo desde adentro. Pero mientras el proyecto de la fundación avanzaba, algo más estaba sucediendo en la casa Montalvo. Mateo estaba cambiando, y esta vez, el cambio era monumental. Una tarde de marzo, Sebastián estaba en su oficina revisando los planos del centro cuando escuchó pasos rápidos subiendo las escaleras. Era Mariana. Tenía los ojos enormes, brillantes de emoción y lágrimas. Sebastián se levantó de inmediato, alarmado. ¿Qué pasó? ¿Mateo está bien? Mariana asintió repetidamente, sin poder hablar. Solo tomó la mano de Sebastián y lo jaló fuera de la oficina, por el pasillo, hacia la habitación de Mateo. Cuando entraron, el niño estaba sentado en el suelo con su armónica en las manos. Levantó la vista. Miró a Sebastián. Y abrió la boca. Papá. La palabra salió pequeña, temblorosa, imperfecta, pero era una palabra. Era la primera palabra que Mateo le decía directamente a su padre en 7 años de vida. Sebastián sintió cómo las rodillas se le doblaban. Se dejó caer al suelo, gateó hacia su hijo con lágrimas corriendo por su rostro. Mateo. Mi hijo. Mi campeón. Mateo sonrió. Papá, repitió, esta vez con más seguridad. Sebastián lo abrazó con cuidado, recordando todo lo que Mariana le había enseñado. No muy fuerte, no muy rápido. Dejar que el niño marque el ritmo. Y Mateo no se alejó. Por primera vez en su vida, Mateo abrazó de vuelta. Sus bracitos rodearon el cuello de su padre. Y en ese abrazo, años de distancia se desvanecieron. Años de frustración, de dolor, de no entender. Todo se convirtió en este único momento perfecto. Mariana observaba desde la puerta, llorando abiertamente. Había trabajado meses para llegar a este punto. Sesiones diarias de ejercicios de comunicación, canciones con palabras simples repetidas una y otra vez, juegos que conectaban objetos con sonidos, paciencia infinita cuando Mateo se frustraba, porque su boca no formaba las palabras que su mente quería decir. Y ahora, finalmente, estaba viendo el fruto de todo ese trabajo. Sebastián se separó de Mateo, lo miró a los ojos. El niño sostuvo la mirada por 3 segundos completos, 3 segundos que para cualquier otra persona serían nada, pero para ellos eran un universo. Te amo, Mateo, te amo tanto. Mateo ladeó la cabeza procesando. Luego señaló a Mariana. Mari,
Sebastián sonrió a través de las lágrimas. Sí, Mariana también. Ella te quiere mucho. Mateo asintió. Luego tomó su armónica y sopló una nota larga, como si estuviera celebrando. Y los tres rieron. Rieron hasta que les dolió el estómago, porque después de años de silencio, el sonido de la risa era el más hermoso del mundo. Pero el camino no era solo flores. Una semana después, Mateo tuvo una de sus peores crisis en meses. Había demasiada gente en la casa. Los arquitectos de la fundación habían venido a presentar los planos finales. Voces por todos lados. Ruido. Movimiento. Mateo se sobrecargó. Gritó durante 2 horas. Se golpeó la cabeza contra la pared. Sebastián intentó calmarlo y terminó con arañazos en los brazos. Mariana también intentó, sin éxito. Al final, tuvieron que dejarlo en su habitación a oscuras con la puerta cerrada, solo con su música suave sonando, hasta que el niño se calmó por sí mismo. Cuando finalmente se durmió agotado, Sebastián bajó a la sala completamente destrozado. Se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Pensé que estábamos avanzando. Pensé que ya lo entendía. Mariana se sentó a su lado, también exhausta. Y estamos avanzando, señor. Pero el autismo no desaparece. Mateo va a tener días malos el resto de su vida, y nosotros vamos a estar ahí para ayudarlo. Sebastián levantó la vista. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no te rindes? Mariana sonrió con tristeza, porque renunciar no es opción. Toño tuvo crisis hasta los 20 años, y cada vez que pasaba yo pensaba igual que usted, que no estaba haciendo suficiente, que había fallado. Pero mi mamá me decía algo que nunca olvidé. Me decía, mija, el amor no se mide en los días buenos, se mide en los días malos. Cuando te quedas aunque sea difícil, cuando sigues intentando aunque duela, eso es amor verdadero. Sebastián dejó que esas palabras se asentaran en su corazón. Miró a Mariana, esta mujer extraordinaria que había entrado a su vida como empleada y se había convertido en su maestra, en su guía, en la persona más importante para su hijo. Mariana, yo necesito decirte algo. Ella lo miró con atención. Cuando empezó todo esto yo te veía como la persona que cuidaba a Mateo, pero ahora te veo diferente. Te veo como parte de nuestra familia. Y sé que técnicamente sigues siendo empleada, pero para mí, para Mateo, eres mucho más. Eres esencial. Y quiero que sepas que pase lo que pase, siempre vas a tener un lugar aquí. Mariana sintió las lágrimas formándose de nuevo. Gracias, Señor. Eso significa más de lo que se imagina. Sebastián negó con la cabeza. Ya no me digas Señor. Dime Sebastián. Mariana sonrió. Está bien. Sebastián. Afuera la noche caía sobre la ciudad, pero adentro de esa casa, a pesar de la crisis del día, había algo que no podía ser tocado por ninguna oscuridad. Había esperanza. Había familia. Había amor. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza. 3 días después, Mateo despertó de buen humor. Bajó a desayunar de la mano con Mariana. Se sentó junto a Sebastián. Y mientras comía sus galletas, dijo algo nuevo. Quiero ir al parque. Sebastián casi se atraganta con el café. Mariana lo miró con ojos brillantes. Era la primera vez que Mateo expresaba un deseo. La primera vez que pedía algo con palabras. Claro, campeón, dijo Sebastián con voz temblorosa. Vamos al parque. Fueron al bosque de Chapultepec esa misma mañana. Sebastián canceló todas sus juntas. Los tres caminaron por los senderos rodeados de árboles. Mateo iba en medio, tomado de la mano de su padre con una mano, y de Mariana con la otra. No hablaba mucho. Se detenía constantemente a observar hojas, piedras, hormigas. Pero estaba ahí, presente, conectado con el mundo de una forma que antes parecía imposible. Cuando llegaron a un área de juegos, Mateo señaló los columpios. Sebastián lo ayudó a subirse. Comenzó a empujarlo suavemente. Mateo rió, una risa clara, pura, llena de alegría. Y Sebastián, empujando ese columpio bajo el sol de la mañana,
Sintió algo que no había sentido en años. Sintió paz. Sintió que finalmente estaba siendo el padre que debió ser desde el principio. Mariana los observaba desde una banca cercana, con el corazón lleno. Porque esto era todo lo que había trabajado para lograr. No que Mateo fuera como los demás niños, sino que Mateo fuera feliz siendo exactamente quien era. Y que su padre finalmente lo entendiera. Eso era más valioso que cualquier palabra, cualquier milagro. Eso era amor en su forma más pura. El día de la inauguración de la Fundación Mateo llegó en un octubre dorado. Sebastián había insistido en ponerle el nombre de su hijo, y Mariana había estado de acuerdo. El edificio en La Condesa era hermoso pero funcional. 3 pisos de espacios diseñados específicamente para niños con autismo y sus familias. Salas de terapia con iluminación regulable. Un gimnasio sensorial con columpios, túneles y texturas. Una biblioteca silenciosa. Un jardín con plantas aromáticas. Y en el corazón del edificio, un auditorio pequeño donde se darían talleres gratuitos para padres. Talleres que Mariana misma dirigiría, compartiendo todo lo que había aprendido en sus años con Toño y con Mateo. La ceremonia de inauguración estaba programada para las 10 de la mañana. Habían invitado a autoridades, doctores, terapeutas, familias de la comunidad. Los medios estaban ahí, cámaras por todas partes. Sebastián estaba nervioso. No por hablar en público, eso lo hacía constantemente en el mundo de los negocios. Estaba nervioso porque iba a contar su historia, la historia de su fracaso como padre, de su transformación, de cómo una empleada doméstica le había enseñado más sobre su hijo que todos los expertos juntos. Y sobre todo, estaba nervioso porque Mateo estaría ahí. Era la primera vez que el niño asistiría a un evento público. Mariana había trabajado con él durante semanas preparándolo, explicándole qué iba a pasar, mostrándole fotos del lugar. Pero aún así, era un riesgo. Si Mateo tenía una crisis frente a todas esas personas, llegó el momento. Sebastián subió al pequeño podio instalado en el jardín. Mariana y Mateo estaban en primera fila. El niño llevaba audífonos con cancelación de ruido por si acaso. Sebastián respiró hondo, miró a su hijo y comenzó a hablar. Buenos días a todos. Hace 2 años, yo era el hombre más exitoso que conocía. Tenía dinero, poder, reconocimiento, pero también era el hombre más fracasado, porque no conocía a mi propio hijo. La multitud guardó silencio absoluto. Sebastián continuó, con la voz quebrándose en momentos pero sin detenerse. Mateo fue diagnosticado con autismo a los 2 años, y en lugar de aprender sobre su condición, en lugar de acercarme a él, me alejé. Contraté a los mejores especialistas, pagué fortunas en terapias, pero nunca hice lo más importante. Nunca me senté en el suelo junto a él, nunca intenté entender su mundo. Hasta que llegó ella, señaló a Mariana. Mariana Ramírez entró a mi casa como empleada doméstica, pero resultó ser la mejor maestra que he tenido en mi vida, porque ella sí entendía. Ella había vivido el autismo con su hermano. No tenía títulos ni certificados, solo tenía amor, paciencia, empatía, y eso fue más poderoso que cualquier terapia cara. Mariana sintió todas las miradas sobre ella. Quiso hundirse en su asiento, pero Sebastián continuó. Mariana me enseñó a ver a Mateo, no como un problema que resolver, no como un paciente que curar, sino como mi hijo, un niño único, hermoso, lleno de luz. Un niño que no necesitaba ser cambiado, sino comprendido. Y cuando finalmente aprendí a comprenderlo, todo cambió. Sebastián hizo una pausa mirando directamente a Mateo. Hace 6 meses, mi hijo dijo su primera palabra. Dijo, papá. Y en ese momento, supe que tenía que hacer algo. No solo por Mateo, por todos los niños como él, por todas las familias que no tienen recursos, por todos los padres que están donde yo estuve, perdidos y asustados. Por eso nace la Fundación Mateo. Un lugar donde el amor y la ciencia se unen, donde las familias no necesitan ser millonarias para acceder a ayuda de calidad, donde niños como Mateo pueden ser ellos mismos
y aún así recibir el apoyo que necesitan. El aplauso fue atronador, pero Sebastián no había terminado. Levantó la mano pidiendo silencio. Y quiero que sepan algo más. Esta fundación tiene 2 directores. Yo seré uno, porque puedo aportar recursos y estructura. Pero la otra directora, la persona que realmente sabe de qué se trata todo esto, es Mariana Ramírez. Mariana se puso de pie de golpe, con los ojos enormes. Sebastián la miró con una sonrisa. Ella va a dirigir el programa de capacitación para padres, va a entrenar a nuestro personal, va a asegurarse de que este lugar tenga alma, no solo eficiencia. Porque si algo he aprendido es que el autismo no se trata con protocolos fríos, se trata con corazón. Y nadie tiene más corazón que esta mujer extraordinaria. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mariana. La multitud aplaudía, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Mateo se puso de pie. Se quitó los audífonos. Caminó hacia el podio. Sebastián lo vio acercarse y se agachó para quedar a su altura. Mateo tomó el micrófono que su padre sostenía, y con voz clara, aunque temblorosa, dijo 3 palabras que dejaron a todos sin aliento. Amo a Mari. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. Hasta que todo el jardín estalló en un aplauso que parecía no tener fin. Madres lloraban. Padres se abrazaban. Porque todos entendían lo que significaba ese momento. No solo para Mateo, sino para cada niño con autismo. Para cada familia que alguna vez pensó que su hijo nunca hablaría, nunca se conectaría, nunca expresaría amor. Mariana se acercó al podio, se arrodilló junto a Mateo y lo abrazó mientras ambos lloraban. Sebastián los rodeó con sus brazos. Y ahí, frente a docenas de personas, frente a las cámaras, frente al mundo, esa familia que se había formado de la manera más inesperada mostró que el amor verdadero no tiene límites. Que la familia no siempre es de sangre. Que a veces, las personas más importantes de tu vida entran por las puertas menos esperadas. Después de la ceremonia, cuando las multitudes se dispersaron y el sol comenzaba a ponerse, los 3 se quedaron en el jardín de la fundación. Mateo jugaba con las hojas secas que caían de los árboles. Las lanzaba al aire y reía viendo cómo giraban. Sebastián y Mariana estaban sentados en una banca, observándolo. Nunca imaginé esto, dijo Sebastián en voz baja. Cuando me casé, cuando nació Mateo, tenía esta imagen perfecta de cómo sería mi vida. Una familia de revista. Un hijo que me seguiría en el negocio. Todo planeado, todo controlado. Y nada salió como lo planeé. Se divorció su esposa cuando Mateo tenía 3 años. Ella no pudo con el diagnóstico. Se fue a España y nunca volvió. Sebastián había criado a Mateo solo, o más bien, había pagado para que otros lo criaran. Mariana escuchaba en silencio. ¿Sabes qué es lo más loco?, continuó Sebastián. Que ahora me doy cuenta de que la vida que tengo es mejor que cualquier plan perfecto, porque es real, es honesta, y tengo personas a mi lado que me enseñaron lo que realmente importa. Mariana sonrió. Yo tampoco imaginé esto. Cuando llegué a su casa ese lunes lluvioso, solo quería un trabajo estable, un lugar donde quedarme. Jamás pensé que iba a encontrar una familia. Sebastián la miró. Tú salvaste a mi hijo, Mariana. Ella negó con la cabeza. No, Sebastián. Mateo no necesitaba ser salvado. Necesitaba ser visto. Y usted aprendió a verlo. Eso es lo que lo salvó. Mateo corrió hacia ellos con las manos llenas de hojas. Mira, papá. Mira, Mari. Bonitas. Ambos adultos admiraron las hojas como si fueran tesoros. Sí, campeón. Son hermosísimas. Mateo sonrió y volvió corriendo a buscar más. Sebastián observó a su hijo alejarse. Luego miró el edificio de la fundación que se alzaba frente a ellos. En 6 meses abrimos oficialmente, dijo. Ya tenemos una lista de espera de 120 familias. Mariana asintió. He estado entrevistando terapeutas.
Quiero asegurarme de que todos entiendan nuestra filosofía. No se trata de arreglar a los niños, se trata de darles las herramientas para navegar un mundo que no fue diseñado para ellos. Exacto. Sebastián hizo una pausa. También quiero crear un programa de becas completas, para familias como la tuya en Oaxaca, para que ningún niño se quede sin ayuda por falta de dinero. Mariana sintió un nudo en la garganta. Toño hubiera amado esto. Hubiera estado tan orgulloso. ¿Él sabe lo que estás haciendo? Mariana sonrió. Le hablo por teléfono cada semana, le cuento todo. Él no dice mucho, ya sabes cómo es. Pero la última vez que hablamos me dijo algo hermoso. Me dijo, hermana, tú eres la voz de los que no pueden hablar. Sebastián sintió un escalofrío. Es exactamente lo que eres. ¿Alguna vez arriesgarías todo por tu familia? Deja un sí o un no en los comentarios. El sol se puso completamente, dejando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Las luces del edificio se encendieron automáticamente, iluminando el jardín con un resplandor cálido. Mateo volvió corriendo, esta vez con una flor pequeña en la mano. Para ti, Mari. Se la entregó con una sonrisa. Mariana la tomó como si fuera un diamante. Gracias, mi amor. Es la más linda que he visto. Mateo asintió satisfecho. Luego se acurrucó entre Mariana y Sebastián en la banca. Puso su cabeza en el hombro de Mariana y tomó la mano de su padre. Y así se quedaron, los tres, viendo cómo la noche cubría la ciudad. Una familia forjada no por la sangre, sino por el amor incondicional, por la paciencia, por la voluntad de no rendirse nunca. En ese momento, Sebastián supo que había encontrado algo más valioso que todas las torres que había construido. Había encontrado un propósito, un legado que iba más allá del dinero, un legado de esperanza para miles de familias que vendrían. Y todo había comenzado con una canción, con una mujer humilde que se negó a quedarse callada, con un niño que solo necesitaba ser entendido. A veces, los milagros no llegan con fuegos artificiales, llegan con una voz suave cantando Cielito lindo, en una tarde cualquiera. Llegan con manos que saben acariciar sin invadir. Llegan con un corazón que entiende que el amor verdadero no exige cambios, sino que celebra las diferencias. Y ese milagro había transformado 3 vidas para siempre. 6 meses después, la Fundación Mateo abrió sus puertas oficialmente. El primer día llegaron 15 familias, niños de todas las edades, con diferentes niveles de autismo, acompañados de padres que traían en los ojos la misma desesperación que Sebastián había tenido años atrás, y la misma esperanza que Mariana le había devuelto. El equipo que Mariana había formado era extraordinario, terapeutas que entendían que cada niño era un universo único, psicólogos capacitados en trabajar con las familias completas, no solo con los niños, maestros de música, arte, movimiento y, sobre todo, personal que había sido entrenado directamente por Mariana en lo que ella llamaba la metodología del corazón. No protocolos rígidos, sino adaptación constante. No imposición, sino observación. No cambiar al niño, sino cambiar el ambiente para que el niño pudiera florecer. Sebastián seguía dirigiendo su empresa inmobiliaria, pero ahora dedicaba las tardes completas a la fundación. Mateo iba con él 3 veces por semana. Le encantaba la sala de música, donde podía tocar instrumentos libremente sin que nadie lo juzgara o lo apresurara. Había hecho amigos, otros niños como él, que se comunicaban de formas diferentes pero que se entendían perfectamente. Una tarde, Sebastián encontró a Mateo y a otro niño sentados en el suelo, simplemente alineando bloques juntos en silencio. No hablaban, no se miraban, pero estaban juntos, y eso era amistad en su forma más pura. El corazón de Sebastián casi estalló de felicidad. Su hijo tenía amigos, su hijo tenía un lugar donde pertenecía. Mariana, por su parte, se había convertido en una figura casi legendaria en la comunidad de familias con niños autistas. Daba talleres cada semana que se llenaban inmediatamente. Enseñaba a padres a observar, a escuchar sin palabras,
a encontrar las fortalezas de sus hijos en lugar de enfocarse solo en las dificultades. Compartía su historia con Toño sin pena ni vergüenza, y cuando los padres lloraban de frustración, ella los abrazaba y les decía exactamente lo que necesitaban escuchar. Lo estás haciendo bien. Tu amor es suficiente. No estás solo. Un día, una madre se le acercó después de un taller. Tenía a su hijo de 5 años de la mano, un niño que no hablaba y que evitaba todo contacto físico. La mujer tenía lágrimas en los ojos. «Usted me dio esperanza», le dijo a Mariana. «Yo pensaba que mi hijo nunca iba a mejorar, que iba a estar así para siempre, pero hoy aprendí que no se trata de que mejore, se trata de que yo mejore, de que yo aprenda su lenguaje, y eso lo cambia todo». Mariana abrazó a esa mujer y supo que todo el camino, todo el dolor, todo el aprendizaje había valido la pena, porque estaba multiplicándose, una familia a la vez, un niño a la vez, una esperanza a la vez. Una noche de diciembre, exactamente un año después de que Mariana llegara a la casa Montalvo, los tres estaban cenando juntos en la cocina. Ya no era extraño, ya no había distancia de patrón y empleada. Eran familia. Mateo comía sus nuggets de pollo caseros que Mariana había aprendido a hacer exactamente como le gustaban. Sebastián revisaba unos documentos de la fundación, y Mariana preparaba té de manzanilla para todos. De repente, Mateo dejó su tenedor y miró a ambos adultos. «Quiero decir algo», anunció. Sebastián y Mariana dejaron lo que estaban haciendo, le dieron toda su atención. Mateo respiró hondo. «Yo sé que soy diferente. Los otros niños no son como yo. Pero está bien, porque yo tengo a mi papá, y tengo a Mari, y ellos me aman como soy». Sebastián sintió las lágrimas instantáneas. Mariana tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. Ese niño que hace un año no hablaba, ahora estaba expresando pensamientos complejos sobre sí mismo y sobre el amor. Mateo continuó. «Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por enseñarme que está bien ser Mateo». Sebastián se levantó, rodeó la mesa, abrazó a su hijo. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y nunca, nunca me voy a rendir contigo». Mateo abrazó de vuelta, fuerte. «Mari también», dijo señalándola. Mariana se unió al abrazo, los tres formando un círculo de amor inquebrantable. «Siempre, campeón. Siempre voy a estar aquí». Esa noche, después de acostar a Mateo, Sebastián y Mariana se quedaron en la sala tomando té. Afuera, la ciudad brillaba con las luces navideñas. Dentro, el calor del hogar que habían construido juntos los envolvía. «Mariana, tengo que confesarte algo», dijo Sebastián. Ella lo miró curiosa. «Cuando te contraté, pensé que solo necesitaba a alguien que limpiara y cocinara. Jamás imaginé que ibas a cambiar mi vida completamente». Mariana sonrió. «Yo tampoco lo imaginé, pero estoy feliz de que haya pasado». Sebastián se puso serio. «Quiero que sepas que la fundación es tanto tuya como mía. De hecho, he estado trabajando con mis abogados. Quiero que seas cofundadora oficial. 50% de las decisiones. 50% de todo». Mariana dejó su taza asombrada. «Sebastián, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado». Él negó con la cabeza. «No es suficiente. Nada de lo que te dé será suficiente comparado con lo que tú me diste. Me devolviste a mi hijo. Me enseñaste a ser padre. Me mostraste que el verdadero valor no está en los títulos universitarios ni en el dinero, sino en el corazón». Mariana tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «No lo hice por recompensa. Lo hice porque lo necesitaban». «Lo sé», dijo Sebastián. «Por eso mereces aún más. Porque lo hiciste sin esperar nada a cambio. Eso te hace extraordinaria». Los meses siguientes trajeron más cambios hermosos. La fundación expandió sus servicios. Abrieron un programa de capacitación laboral para adultos jóvenes con autismo. Sebastián contrató a Toño, el hermano de Mariana,
para dirigir un taller de cerámica. Toño viajó desde Oaxaca, nervioso pero emocionado. Y cuando conoció a Mateo, los dos conectaron instantáneamente. Se sentaron juntos durante horas, trabajando con arcilla, sin necesidad de palabras. Solo dos almas que entendían el mundo de manera similar, encontrando consuelo en la compañía del otro. Mariana los observaba trabajar y sentía que todo en su vida había conducido a este momento. Su dolor con Toño, su experiencia como empleada invisible, su encuentro con Mateo. Todo había sido parte de un plan más grande. Un plan que ahora estaba bendiciendo a cientos de familias. Un año después de la inauguración, Sebastián recibió una llamada del gobierno de la Ciudad de México. Querían replicar el modelo de la Fundación Mateo en 3 delegaciones más. Querían que Mariana entrenara a equipos completos. Querían convertir su metodología en política pública. Cuando Sebastián le dio la noticia a Mariana, ella se quedó sin palabras. Estaban en la oficina de la fundación, rodeados de dibujos que los niños habían hecho. «Esto significa que vamos a ayudar a miles de familias más», dijo Sebastián con una sonrisa enorme. «Tu trabajo, tu conocimiento, tu amor, van a multiplicarse por toda la ciudad». Mariana se llevó las manos al rostro. «Toño», susurró mirando al cielo, «mira hasta dónde llegamos, hermanito. Mira cuántas vidas estamos tocando. Si esta historia te inspiró a creer que los héroes verdaderos usan uniforme de empleada y corazón de gigante, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad siempre vence a la maldad». En la ceremonia de firma del convenio con el gobierno, 3 meses después, Mariana subió al podio frente a cientos de personas. Ya no era la mujer tímida que se escondía. Ahora hablaba con confianza, con la autoridad que da el conocimiento vivido. «Buenos días a todos. Mi nombre es Mariana Ramírez. Vengo de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. No tengo título universitario. No tengo certificaciones internacionales. Lo que tengo es un hermano con autismo que me enseñó todo sobre el amor incondicional, y un hijo del corazón llamado Mateo que me mostró que los milagros existen cuando no te rindes». La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Durante años trabajé como empleada doméstica. Fui invisible para la mayoría de las personas, pero siempre supe que mi experiencia con Toño tenía un propósito. Solo no sabía cuál, hasta que conocí a Sebastián y a Mateo. Ellos me dieron la oportunidad de usar mi conocimiento, de compartir lo que aprendí, y juntos creamos algo hermoso. Mariana hizo una pausa, buscando entre la multitud. Encontró a Sebastián y a Mateo sentados en primera fila. Mateo le hizo un gesto con las manos, su forma de decir «te quiero», en lenguaje de señas que habían aprendido juntos. Ella le devolvió el gesto. «Quiero decirles a todos los padres que están aquí», continuó Mariana, «a todas las familias que luchan cada día con el autismo. Ustedes no están solos. Sus hijos no están rotos. No necesitan ser arreglados. Necesitan ser entendidos. Necesitan ser amados exactamente como son. Y eso es lo que vamos a hacer en estas nuevas fundaciones. Vamos a crear espacios donde cada niño pueda brillar a su manera, donde cada familia pueda encontrar apoyo sin juicio, donde el autismo no sea visto como una tragedia, sino como una forma diferente de experimentar el mundo, una forma válida, una forma hermosa». El aplauso fue ensordecedor, pero Mariana apenas lo escuchaba. Solo tenía ojos para esos 2 seres humanos en primera fila que habían transformado su vida tanto como ella había transformado las de ellos. Esa noche, de vuelta en la casa de Polanco que ya no se sentía fría ni vacía sino llena de vida y amor, los 3 se sentaron en la sala. Mateo estaba acurrucado entre Sebastián y Mariana, casi dormido. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero adentro había paz. Había familia. Había todo lo que realmente importaba. Sebastián miró a Mariana. «¿Sabes? Hace 3 años, si me hubieras dicho que mi vida se vería así, no te hubiera creído. Que mi empleada se convertiría en mi mejor amiga. Que mi hijo silencioso hablaría. Que construiría fundaciones en lugar de solo torres. No lo hubiera creído.
Mariana sonrió. La vida tiene formas extrañas de darnos lo que necesitamos, no lo que pedimos. Exacto, asintió Sebastián. Yo pedía éxito, y me dieron propósito. Pedía control, y me dieron amor. Mateo, medio dormido, murmuró. Familia. Los dos adultos se miraron y sonrieron. Sí, campeón, susurró Sebastián. Familia. La mejor familia del mundo. Y mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México, en esa casa de Polanco donde todo había comenzado con una canción y una decisión de no rendirse, 3 corazones latían en sincronía perfecta. El corazón de un padre que había aprendido a ver, el corazón de una mujer que había encontrado su propósito, y el corazón de un niño que había descubierto que el mundo, a pesar de ser confuso y ruidoso, también podía ser hermoso cuando estabas rodeado de personas que te entendían. Esta historia es prueba de que el verdadero cambio no viene con dinero ni poder. Viene con paciencia, con empatía, con la voluntad de aprender de quienes menos esperamos. Viene cuando dejamos de intentar cambiar a los demás y empezamos a cambiarnos a nosotros mismos. Porque al final, los héroes más grandes no son los que tienen títulos o fortunas. Son los que tienen corazones lo suficientemente grandes para amar sin condiciones, para enseñar sin arrogancia, para transformar vidas con su simple presencia. Si esta historia te tocó, te estremeció o te hizo sentir algo ahí dentro, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque todos los días hay una historia real, intensa y llena de giros, para recordarte que los héroes más increíbles a veces usan uniforme azul, manos cansadas y un corazón gigante. Si esta historia te inspiró a creer que los héroes verdaderos usan uniforme de empleada y corazón de gigante, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad siempre vence a la maldad. ¿Y tú? ¿Qué sentiste al escuchar esta historia? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia historia. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo.